Comenzar. Ok, hermanos, pues vamos a compartir pantalla primeramente y bueno, solamente para recordarles, yo sé que ya lo saben, pero porque no hemos avanzado todavía mucho desde ese tema, que fue el por qué Caín da muerte a su hermano, obviamente la naturaleza de ese asesinato, las razones, eh, las consecuencias. Entonces hemos estado viendo cómo se genera la adoración al- a la deidad que corresponde a la fertilidad, que no es otra cosa sino una versión falsa de lo que de Dios mismo, que es el verdadero proveedor. Sin embargo, aquí vimos que Satán y Caín establecen un juramento que finalmente se convierte en el sistema del mundo, el sistema que rige los gobiernos, la economía, eh, incluso las ideologías eh, a través de este tipo de situaciones. Y decíamos que finalmente cuando uno decide eh, cambiar nuestros convenios eh, por mejorar un trabajo, por obtener mayor riqueza, fama, pues eso es el equivalente a tener un pacto con el diablo. Porque obviamente desechamos nuestros convenios porque amamos más, tal vez no a Satanás, pero sí a las riquezas. Finalmente, a quien estamos adorando, pues es a nosotros mismos. Y podemos pasar mucho tiempo en la iglesia creyendo que adoramos a Dios, pero en realidad solo somos adoradores de nosotros mismos. Y a esto decíamos que se le conoce como idolatría. Es la adoración extraña eh, que aparentemente es para Dios, pero en realidad no lo es. Hacer o romper los diferentes convenios, pactos, acarrea maldiciones. Y quizá la peor de todas, que obviamente no está en la lista de las 6, pues es la de llegar a ser hijos de perdición. Y eso ya son palabras mayores. Significa cuando alguien eh, ha visto a Dios, ha oído su voz, conoce su existencia y sabe que es real y aún así va en contra de su voluntad, de sus mandamientos o incluso lo niega. Y entonces hacer esto es atentar contra el espíritu y evidentemente es el pecado imperdonable. Y eso hace que las personas se conviertan en hijos de perdición, pero no cualquier persona tiene esa experiencia. Solamente son muy pocas quienes han tenido esa experiencia y en este caso Caín es uno de ellos. Hemos hablado de las consecuencias que son las maldiciones, eh, que pues recaen también sobre su posteridad. Y bueno, finalmente uh, vamos a checar algo que ya habíamos visto, lo vimos solamente de una forma muy general, que es la forma en la que Dios protege a Caín y generalmente siempre confundimos esto. Creemos que Dios lo maldice y le pone una marca que indica que es maldito, pero no es así, sino que al contrario, la marca se le da porque era para su protección, era para dejarle una bendición a pesar de que ya estaba desechado de la presencia del Señor.
Versículos 39, 40 y 41 nos dice lo siguiente. He aquí, me echas hoy de ante la faz del Señor, y de tu presencia quedaré escondido, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará, por causa de mis iniquidades, porque estas cosas no se ocultan del Señor. Y yo, el Señor, le dije, quien quiera que te mate, 7 veces se tomará en él la venganza. Y yo, el Señor, puse una marca sobre Caín, para que no lo matara cualquiera que lo hallase. Y Caín fue desterrado de la presencia del Señor, y con su esposa y muchos de sus hermanos habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. La perla de gran precio nos arroja detalles muy pequeños, pero sumamente importantes para ampliar la información que contiene el libro de Génesis. Y hay algo que aquí vale la pena resaltar, donde dice en el 39, cualquiera que me encuentre me matará. Muchos rabinos han llegado a la conclusión de que Caín no le tenía miedo a que lo mataran, sino tenía miedo al que al alejarse, al ser vagabundo y fugitivo entre el mundo triste y solitario, se encontrara una fiera y lo devorara. Así que, de acuerdo al judaísmo, el Señor le pone un cuerno, y con ese cuerno no solamente sería identificado, sino que además podría defenderse de las fieras salvajes que quisieran atacarlo. Esto pensando que, de acuerdo a la forma en la que muchos han interpretado el libro de Génesis, solamente existían 4 personas, que era Adán, Eva, Caín, Abel. Eso es incorrecto, porque gracias a la perla de gran precio sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas eh, incluso antes de haber nacido Caín y Abel. Pues, ¿por qué se menciona la historia de Caín y Abel? Porque ellos eran los próximos candidatos a ser herederos de la primogenitura o de la, digamos, de la herencia del primogénito. Y no solamente eso, sino que además ambos llegaron a ser profetas, porque ambos llegaron a tener un testimonio de Cristo. Y entonces, hermanos, dado que esta es la importancia que tiene Caín y Abel en la historia, eh, el hecho de que aquí se mencione que cualquiera que me encuentre me matará, efectivamente está hablando de personas, no está hablando de fieras. ¿Por qué? Porque dice aquí, por causa de mis iniquidades. Carlitos, levantas la mano, adelante. Sí, escuché desde que dijiste las características de los hijos de perdición. Caín llegó a ser hijo de perdición Así es. y entonces Judas Iscariote llegó a ser hijo de perdición. Bueno, cuando lleguemos a esa parte, vamos a responder ese detalle. Eh, Bueno, lo menciono porque en las características que tú nos diste y que más o menos conocemos, ellos dos recibieron un testimonio acerca de Jesucristo. Digo, bueno, de Judas no se expresa tal testimonio, ajá, a diferencia, por ejemplo, de Caín, que hablaba con Dios cara a cara, o sea, y era un profeta vidente y revelador. bueno, ajá. Entonces,
pensando que los dos recibieron ese mismo testimonio, ¿no? Que tuvo el privilegio, tanto Judas como Caín, de haber hablado con Dios, o en este caso con Jesús, que es igual que hablar con Dios, según él también lo expresa. Por eso es que era mi pregunta, si los dos habrán tenido el mismo privilegio, la misma bendición, y por eso es que después, cuando niegan todo, es que se vuelven hijos de perdición. Bueno, de hecho, cuando el Señor dice que, a ver si no digo mal la expresión, pero dice que todos los que me has dado, pues van a ser salvos, menos uno, el hijo de perdición. Sí, Así simplemente lo deja. Muchos han interpretado esa escritura refiriéndose a Judas. sí. Sin embargo, si Judas fuera el hijo de perdición, entonces tendríamos que descartar a cualquier otro hijo de perdición. Y eso no es posible. Eh, ¿Por qué razón? Porque hay un hijo de perdición que es muy mencionado en las escrituras y que apenas va a hacer su aparición. Nimrod. Ese hijo de perdición es el anticristo. Bueno, lo que se le conoce como el anticristo, ¿no? Ah, Eh, entonces, ese hijo de perdición está todavía por venir. Entonces, ¿ese cuando hijo de Cristo prisión será dice, mormón entonces? eh, pues más allá de eso, seguramente será profeta, vidente y revelador. Oh, ¿un Eh, mormón? no, bueno, no podría decir tanto así, ¿no? Pero ciertamente dice que hará señales y prodigios. Y algo importante, cuando el Señor dice que solamente se ha perdido el hijo de perdición, efectivamente se está refiriendo al futuro, al que tendrá que derribar con el aliento de su boca. Entonces, esto será hasta su segunda venida. Entonces no es Los Judas Iscariote. Esa escritura específicamente no. Y eh, ha habido otros hijos de perdición. Entonces, no podemos solamente decir que se estaba refiriendo a Judas, e incluso estaríamos especulando si yo dijera que sí tenía un testimonio y que por el hecho de ser apóstol tenía testimonio, porque él tuvo el testimonio después y es la razón por la cual él devuelve las monedas, porque entonces se da cuenta y evidentemente testifica de que había cometido un mal al entregar al Cristo. Entonces será salvo Judas. Tampoco puedo decir eso porque pues yo no soy el juez, Ah, pero en el caso de Caín sí, le dice el Señor que él sería llamado perdición porque también los cielos lloraron por él. ok, muy bien, gracias. Muy bien, hermana Alejandra. Hermano, yo quiero preguntarle, me, me sorprende mucho, o sea, hemos hablado de los deseos del corazón. Los deseos del corazón son sumamente importantes y hacen una diferencia en las vidas de todos, porque es en ellos, en el corazón, donde nosotros recibimos la impresión del Espíritu Santo, pero es ahí donde realmente están nuestras intenciones y nuestros intereses. Uh-huh. Si entiendo bien, mi pregunta es la siguiente. O sea, yo no me había puesto a pensar en las maldiciones. O sea, siempre que piensas en Dios, piensas en sus bendiciones, ¿no? Bueno, Uh-huh. pero yo no había pensado en que el Señor también extiende maldiciones. Y cuando usted nos dio la clase de las maldiciones, lo que yo comprendí, Jesucristo cuando habla con las personas y habla con los apóstoles, habla con parábolas. Y si entiendo bien, las parábolas es un lenguaje que permite tener misericordia por los que escuchan. Me refiero a que no es lo mismo que tú estés completamente consciente de lo que te están diciendo y que continúes en la línea de tu rebelión y sigas desobedeciendo y que sepas que lo estás haciendo a pesar de, a que seas ignorante.
O sea, ser ignorante y no entender, de alguna manera te cubre en misericordia, ¿no? Porque pues, no entiendes. Yo me quedé pensando a la maldición de la mano y Lemuel y pensé, bueno, ellos con esa maldición, además tienen el plus de que creen en sus mentiras, o sea, pa' colmos, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo no comprendo, o sea, si las cosas son así como las estoy yo explicando, y no sé si también las entienda bien, así es como yo las entiendo, mi pregunta es, sí entiendo que Dios tiene un plan de salvación y que todo lo que Él hace es en pro de nosotros, por el beneficio de todos sus hijos. Pero si te extienden una maldición y tú, aparte, te crees tus mentiras, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo puedes arrepentirte? Es mi pregunta. ¿Pero cómo puede qué? ¿Perdón? Perdóname, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cómo puede qué? Sí, o sea, ¿cómo se puede llevar efecto el arrepentimiento en una persona que tiene una Okay. maldición y que aparte creen sus mentiras? O sea, no sé si la misericordia de Dios lo cubre para que no siga eh, pecando y siga haciéndose más grande sus culpas. Pero, o sea, ¿cómo puede esa persona arrepentirse? Realmente arrepentirse, si no se alcanza a dar cuenta de lo que pasa dentro de él, no es capaz de distinguir entre lo real, que es Dios y sus leyes, y todo este mundo que nos rodea que está lleno de mentiras. O sea, no comprendo cómo puede hacerle un Lamán y un Lemuel para poder despertar y regresar al Padre. A mí me preocupa porque en el último capítulo del libro de Mormón leí, está muy preocupado como padre, ¿no? Le duele y está hablando con ellos para que ellos escuchen la ley y obedezcan, ¿no? Entonces, si tú tienes si tú accesas a una maldición, o sea, ¿cómo puedes zafarte de eso? O sea, ¿cómo puedes? Es mi pregunta. Sí, ciertamente parecería que es una especie de espiral que succiona a la gente. Como si la gente, al estar cegada, cae en maldición, y al estar en maldición, su propia maldición es estar ciegos, de tal forma que no pueden salir de esa oscuridad. Sin embargo, vamos a ver lo que enseña el Salvador concerniente precisamente a las parábolas, porque hay un, una razón de por qué el Señor da estas parábolas. Se encuentra en Mateo capítulo 13 y voy a compartir con ustedes el texto. Bien, en Mateo 13, en el versículo 10 al 16, nos da la razón de por qué usa parábolas y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ojo, porque el Señor entonces pudo haber sido más claro. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, que José Smith, por cierto, corrigió este versículo porque está precisamente, hay una incongruencia, entonces debería decir, pero al que dice que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí es la esencia de por qué no pueden salir de ese espiral, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Las mismas personas los han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, perdón, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. Entonces, sí podemos observar que en realidad estas maldiciones cumplen la función que la persona misma está buscando. No es, a veces podemos pensar que las maldiciones son como el castigo de Dios, pero no es el castigo, es la consecuencia de lo que la persona está buscando. Por eso decíamos, quien habla en cosas negativas recibirá. Quien habla del corazón lo malo, entonces de lo malo recibirá. Por eso es muy importante alimentar de luz el espíritu y por supuesto el cuerpo. Incluso el Señor dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es malo, échalo fuera. Entonces necesitamos llenarlo de luz, necesitamos llenarlo de cosas positivas, de cosas que nos hagan crecer. ¿Por qué? Porque finalmente las maldiciones son solamente una consecuencia de lo que en realidad está buscando nuestro corazón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto corrioso, duro, rígido, no late, se ha convertido en un corazón de piedra, de tal forma que oyen pesadamente, es decir, todo les duele, todo les queja, todo les molesta, y entonces todo está mal en Sion, y Dios no sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Es más, ya, finalmente Dios no existe, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esas personas creen su propia mentira, efectivamente. Y entonces eh, se allegan a aquellos que les mienten, a aquellos que son lisonjeros, y que les dicen, no, es que tú estás bien, el que está mal es Nefi, el que está mal es el presidente Nelson. Entonces, es ahí donde debemos de tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se engrose, de que nuestros oídos no oigan pesadamente y que nuestros ojos puedan ver con claridad las cosas más finas. Eh, pero efectivamente, a quien le gusta la mentira, va a buscar personas que le mientan. Y entonces, así va a ser un ciclo en el que hasta que la persona tome conciencia de sí mismo y de su situación, entonces podrá buscar arrepentimiento. De lo contrario, seguirá en ese mismo camino, como le pasó a escribas y fariseos que finalmente gritaban, crucifícate. No sé si pude responder la pregunta, hermana. Sí, hermano. De hecho, muchas gracias. Me sorprende mucho porque en las escrituras sabemos que el Señor, cuando hacía sus milagros o cuando tocaba a las personas en sus vidas, Él siempre les preguntaba si creían que Él podía hacer eso. Entonces, también en el libro de Mormón se habló de la conciencia.
de la libertad, de actuar y no que se actúe sobre nosotros. Y para que eso pueda suceder, necesita ser en plena o sea, es muy impresionante entender, no sé si entendí bien, pero es muy impresionante entender eso. O sea, todo el proceso de vivir en la tierra y todo lo que Dios nos brinda para que nosotros desarrollemos esa capacidad es justo para que nosotros seamos libres, para que nosotros Ujú. actuemos decisión Así es, propia, no seamos compelidos. así es. Y hay un detalle que sí es importante quitarlo de nuestra mente, porque muchas veces he escuchado a hermanos que dicen que Jesús se enseñó con parábolas para hacer más sencilla su enseñanza, y eso es mentira, es falso. Jesús enseñó con parábolas para que la gente no entendiera, intencionalmente para que no entendieran. Y entonces solamente los que tenían los oídos y los ojos ligeros, entonces podrían entender. Y los demás quedarían bajo condenación a causa de que no deseaban la verdad. Entonces, eso sí es importantísimo quitarlo de nuestra mente, porque efectivamente no, no es un recurso didáctico para mejorar el entendimiento, es un recurso didáctico para ocultar la claridad del reino de los cielos. Entonces, teniendo esto en cuenta, Porque hermanos, es en pues, misericordia a nosotros. ajá, a favor de Es los que porque es creen. en misericordia a nosotros, ¿no, hermano? Así es. Entonces, ahí es donde Ok. debemos de hacer una autoinspección para poder saber en qué debemos corregirnos. Bien, hermanos. De Hermano, una y si vez tú tienes un quiero, deseo, y si tú tienes un deseo en tu corazón que no es correcto, o sea, si pasa que tú tienes un deseo que está fuera de la ley, cuando lo identificas, o sea, lo importante es identificarlo, identificar ese deseo que tienes para que entonces con la luz de la ley y de lo que el Señor nos enseña, lo tengas claro qué es y tomes decisiones. así es. Porque si Ahorita tú vamos para allá. no lo identificas y lo escondes, no te arrepientes. O sea, ¿cómo le Así es. haces para arrepentirte? Exactamente. Ahorita vamos para Ok, allá y precisamente gracias, eso es hermano. lo que nos está enseñando el caso que estamos analizando en la vida de Caín. Eh, mm, no podemos convertirnos en jueces. Recuerden que la idea de estas lecciones que nos enseñan las escrituras no es para juzgar al personaje, sino para juzgarnos a nosotros, para que nosotros veamos de qué manera nos estamos reflejando en esa persona. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante tener eso claro, porque a veces nos encanta esa forma futbolera de, de leer las escrituras. Y digo futbolera porque todos nos convertimos en árbitros cuando vemos el fútbol. Y queremos convertirnos también en director técnico, enseñando pases, técnicas, como si fuéramos nosotros los expertos. Entonces, vamos a ver si realmente lo somos. Cierro esta sesión y abro la siguiente para continuar.